Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que tengan la oportunidad de ver este video. Me presento, mi nombre es David Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, actualmente estoy cursando noveno semestre y en esta oportunidad quiero mostrarles algo con relación a la materia o la asignatura Acueducto y Alcantarillado, ya que el ingeniero asignado a la materia nos dio la posibilidad y la oportunidad de hablar un tema relacionado con la asignatura, cualquiera que sea. Entonces yo escogí el acueducto, la obra maestra desde la ingeniería romana. Bueno, para entender un poco de lo que les voy a hablar, tenemos que entender qué relación tiene Roma ante el mundo prácticamente, o qué relevancia ha tenido durante toda la historia. Roma actualmente cuenta con 2.800.000 habitantes, casi los 2.900.000 ya aproximadamente, y poblacionalmente no es muy grande, con relación inclusive a ciudades de aquí de Colombia. Pero Roma es fundada en el año 700 antes de Cristo y se considera como la primera metrópolis a nivel mundial. ¿Qué es metrópolis? Metrópolis es una ciudad o un municipio con una población muy alta y con un desarrollo muy alto, es decir, civilizada por decirlo así. Es conocida como la primera metrópolis. También es conocida como la ciudad eterna. Pero antes de hablarles un poquito por qué el tema de la ciudad eterna, quiero decirles que Roma está ubicada en el estado de Lacio y en el país de Italia. E Italia a su vez está ubicado en el continente europeo. Ahora sí, ¿por qué se le conoce como ciudad eterna? Se le conoce ciudad eterna porque en cualquier lugar, en cualquier esquina de esta ciudad siempre hay una historia que contar, siempre hay un acontecimiento relacionado a ese lugar con respecto a Italia, con respecto a Europa y con respecto al resto del mundo. Más aún con los desarrollos de ingeniería, arquitectónicos y tecnológicos también. Roma es una ciudad que ha influido mucho en la actualidad como temas de ingeniería, de alta ingeniería y de alto diseño. Entonces, ya entrando en materia, prácticamente ya hablando de Roma, quiero decirles que Roma fue de las primeras ciudades, o por no decir la primera, que utilizó el acueducto como una herramienta muy válida para el abastecimiento básico de sus regiones. Entonces, ¿cómo funcionaban los acueductos en Roma? En Roma se dice que antes de armarse una población o una vereda o un municipio pequeño, antes de armarse, primero se hacía el acueducto. Algo muy diferente a comparación de acá de Colombia o inclusive países de Latinoamérica, donde primero se crean las urbanizaciones, no importa cómo se crean esas urbanizaciones, y después se piensa en el saneamiento básico. Claramente la mayoría que sucede eso serían urbanizaciones no legales, ¿no? Entonces volvamos, en Roma se crea primero el acueducto, después la población. O sea, primero el acueducto, después llega la población. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo general, cerca a la población, cerca a donde están los habitantes, siempre hay un sitio de recurso hídrico del cual se puede abastecer, o se pueden abastecer. Pero resulta que este recurso hídrico o esta fuente no cumple con las características adecuadas. Por lo general, siempre les tocaba a ellos acceder a un lugar o a una fuente mucho más distante del lugar donde se encuentran. Entonces, como Roma no era un lugar plano, sino que tenía alto relieve, se hacía lo siguiente: se armaba un esquema plano y se bordeaba el relieve.
una especie de zigzag. Entonces tomaba la longitud del perímetro. Entonces, claro, para arrancar, lo primero que tenía que hacerse es, desde el lugar donde sale el agua a la meta, por decirlo así, tenía que tener una inclinación muy leve para no dañar la cuenca o el canal por la alta presión o por la alta velocidad del agua. Entonces, digamos que la inclinación o la pendiente que tenía que haber, tenía que tener una variación leve entre 10 centímetros a 50 centímetros por cada kilómetro. O sea, por cada kilómetro entre 10 a 50. No podía haber una variación mucho más alta por temas de presiones. Listo, ¿qué se hacía? Se aperturaba el canal, se llenaba de hormigón, obviamente iba a la tubería y posteriormente llegaba a un depósito de decantación, donde el depósito de decantación hacía que por sedimentación, los sólidos se depositaran en la parte inferior y llegara pues el agua lo más óptima posible pues a su disposición, por decirlo así, final. Pero antes de llegar al decantador había unos procesos que tienen alta relevancia. Entonces, por ejemplo, como les había dicho, como es un relieve, había montañas que eran muy altas. Obviamente la pendiente iba a ser muy inclinada. Entonces, ¿qué hicieron los romanos en ese tiempo? Los romanos crearon una especie de arcos con unas construcciones muy bonitas, muy llamativas, muy arquitectónicas y que llamaban mucho la atención, inclusive llaman la atención ahora. Imagínense en esa época, era realmente bastante llamativo. Hacían unas arcas de piedra donde era una especie como de muralla, una tras otra, y en la parte de arriba iba el canal. Entonces en este canal iba también hormigón, iba la tubería y también aquí había una característica muy especial, que la tubería era de plomo, y esta a su vez se soldaba también con plomo para resistir básicamente esa alta presión por la inclinación de la pendiente. ¿Listo? Entonces la tubería era de plomo, se soldaba también con plomo, y así pues evitamos el rompimiento del canal de la tubería por la alta presión. Entonces ya era así como funcionaba cuando había una alta pendiente. Y digamos que la financiación de estos arcos, lo hacían habitantes que tenían grandes cantidades de dinero o ciertos privilegios dentro de la región. Entonces era un tema de que también como de aprovechamiento, y pues como digamos que la política siempre ha tenido mucha relación con todo, entonces también se prestaba pues para temas de propaganda, por decirlo así, de que como los arcos eran muy llamativos, muy arquitectónicos, entonces le colocaban el nombre de algún ejemplo, el senador tal. Entonces así ellos tenían mucha más relevancia dentro de la población y mucha más importancia, teniendo en cuenta a los intereses personales que estas personas quisieran tener. Era, digamos que, unos diseños muy costosos, muy costosos, y el sostenimiento también era bastante costoso. Así que las personas que tenían acceso a este tipo de privilegios en su época, llamémoslo por estratos, digamos que el estrato más alto tenía un diámetro mucho más alto para abastecerse de agua, y los estratos más bajos tenían el recurso hídrico muy limitado. Y desde aquel entonces también existía el fraude. También hubieron personas que se aprovecharon de esto, hicieron, digamos que fraude, y pues ya pueden imaginarse pues todo lo que conllevaba pues eso. Eso es lo que les quería hablar. Básicamente que Roma pues ha tenido mucha relevancia con temas de innovación, arquitectura. Ha sido una población muy novedosa, muy curiosa. Inclusive las personas más influyentes de la época
claramente pues estos arcos se me escapa la palabra ahorita en ese momento, era una maravilla mundial. Entonces decían que por ejemplo las grandes obras de los griegos, eran maravillas mundiales de la antigua época, pero eran inservibles, es decir, no tenían ningún tipo de función, simplemente era algo visual, paisajístico. A diferencia de Roma, que lo que construían tenía una función dentro de la sociedad y tenía una importancia y una actividad, inclusive económica. Entonces, los romanos han sido prácticamente personas que han traído mucha civilización al mundo, y viendo pues todo lo que investigué, inclusive hay materiales que se manejaban en esa época que hoy en día se manejan en Colombia como si fuera pues de ahora. O sea, es una cosa impresionante. El atraso pues que hay acá, no llamémoslo atraso, pero hay una diferencia abismal entre los desarrollos tecnológicos e innovación, tanto Europa como América del Sur. Así que muchas gracias por escucharme. Mi nombre es David Ortiz y un fuerte abrazo, un saludo para todos.